La Torá desde el inicio nos dice que el hombre se convirtió en un ser mortal. El ser humano, en vez de vivir para siempre, a partir del pecado de Adán y Javá, los primeros seres de la tierra, el hombre ya no va a vivir por siempre, sino que va a morir. Literalmente dice la Torá, a Adán le dijeron: volverás al polvo de la tierra de donde fuiste creado. Sin embargo, el rey Shelomo, el hombre más sabio de la historia, en su libro Kohelet, nos da un poco más de información. Nos dice: Beyashove afar a la aretz que sheaya. El cuerpo, que es el polvo, la tierra, el material inicial, va a volver a la tierra, a su origen. Be'aruach tashuve la Elohim asher netaná. Pero el espíritu volverá con Dios. Ese mismo Dios que puso el alma en ese cuerpo, recibe al alma después de 120 años cuando uno se va de aquí. La Torá escrita, lo que es la Biblia, los Humashim, los 5 libros básicos de la Torá, no habla mucho sobre la vida eterna. Habla mucho de la vida en este mundo, pero no habla mucho de la eternidad. Sin embargo, nuestros Jajamim, en la Torá oral, nos explican a qué se refieren varios versículos. Ushmartem et chukotai ve'et mishpatai asher yaseh otam ha'adam b'chai ba'em. Dice el versículo: cuidarán mis leyes, mis estatutos, todo lo que el ser humano tiene que cuidar, y entonces vivirá. ¿Hay aquí una garantía para la vida, para aquella persona que cumple los preceptos? No tiene sentido. Una persona puede cumplir preceptos y al final de cuentas irse de acá. No existe una garantía como tal. Si cumples la Torá vas a vivir 1000 años o eternamente. No hay eso. ¿A qué se refiere? Dicen los Jajamim, la olam haba. Se refiere a la vida eterna en el mundo venidero. ¿Qué es ese mundo? ¿Qué se hace allá? Dice el Talmud en el Tratado de Berajot, en nombre de un jajam muy importante al que llamaban Rab. Loka olam hazeh a olam haba. El mundo venidero no es como este mundo. A olam haba, el mundo venidero, en bo lo agilá velo shetiyá. No hay comida, no hay bebida. Lo piriá beribiá, no hay traer descendencia. Lo masau matán, no hay negocios. Arriba no hay nada de eso. Hay unas ventajas. Lo kin a, lo sin a. No hay envidias, no hay odios. Entonces, ¿qué caramba se hace allá arriba? Si tú le preguntas a cualquier individuo cómo pasa sus horas, o comiendo, o bebiendo, o trabajando, o con sus hijos, ¿no? Si allá arriba no hay nada de eso, ¿qué se hace allá? Tzadikim yoshvim, la gente buena, la gente correcta, están arriba sentados, atarotehem berashehem, con unas coronas en la cabeza, benehenim miziv ashechina, y tienen satisfacción del resplandor de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Es algo que aquí hoy no podemos entender, pero el alma arriba tiene una conexión con Dios que le da placer, un nexo tan fuerte que le da satisfacción, una satisfacción que no podemos nosotros llegar a concebir, porque va más allá de cualquier tipo de satisfacción que hayamos experimentado en alguna ocasión. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar cómo es esa transición, cómo es el pasar del aquí al más allá, cómo siente el individuo ese viaje. Entonces, lo que los jajamim nos enseñan es que no todos lo sienten igual. Morir no es igual para todos. Así como en la vida no experimentamos los mismos sentimientos todos, dicen que cada vida es un mundo, cada persona es un mundo.
También la partida de este mundo para cada individuo es diferente. ¿De qué depende? Dice Rav Dessler, uno de los grandes jajamim, de los grandes pensadores de los últimos tiempos. Si un individuo era extremadamente materialista, arraigado fuertemente a lo físico, se le va a dificultar partir al más allá. ¿Por qué? Porque se compara, dicen los jajamim, a una bola de algodón que está enredada entre las espinas. Tratas de quitarlo y queda un poco más. Y tratas de quitarlo y tratas de quitarlo. La persona que es extremadamente materialista se le va a dificultar partir al otro mundo. Porque como acabamos de mencionar, en ese otro mundo no aplica lo físico. No hay materialismo. Entonces, desprenderse no es sencillo, no es fácil. El Zohar HaKadosh nos dice que 30 días antes de que el ser humano parta de este planeta, en las alturas anuncian que ya va a llegar. 30 días antes anuncian, sepan aquí en las alturas que esta alma, hijo de tal persona, está a punto de llegar con nosotros. ¿Aún cuando matan a alguien? Buena pregunta. ¿Qué sucede cuando alguien es asesinado? Es una pregunta muy profunda, con mucha discusión atrás, pero vamos a tomar la línea de que todo Dios lo maneja. Entonces, al Dios manejar absolutamente todo, ya saben lo que va a pasar. Según lo que acabamos nosotros de decir, ese anuncio 30 días antes, ¿tiene alguna ramificación acá? Arriba en las alturas ya se enteraron. Desde 30 días antes se enteran que va a venir. Pero aquí en este mundo, ¿esto tiene algún efecto o no tiene algún efecto? Lo que nos explican es que el alma presiente también que son sus últimos días de vida. Hay gente que puede llegar a contar: fulano me dijo una frase que en su momento no tenía sentido, no capté por qué dijo lo que dijo, pero ya después todo se entiende. Como ya eran sus últimos momentos en el mundo, aunque él no estaba consciente de ello, pero el alma lo presiente. El alma puede percibir cosas que nuestro consciente no puede percibir, pero en el inconsciente están. Entonces el alma sí siente desde un mes antes que ya son sus últimos momentos de vida. Mencionábamos que entre más arraigado uno esté al mundo, más difícil es la transición. Nos dicen los jajamim, la gente que fue nociva, gente dañina, gente no buena, también luchan para no irse de este mundo. No se quieren ir, no aceptan su partida y luchan para permanecer acá el mayor tiempo posible. En cambio, alguien que fue una buena persona, que siempre cumplió la voluntad de su creador, acepta su último momento. Hay gente que puede morir tranquilamente hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque su alma no lucha para poderse quedar acá, sino se va con mayor tranquilidad. Aceptan, según lo que dicen los jajamim, como una paloma que extiende su cuello. Se van tranquilos. Aceptan que es la voluntad de Dios. Hay una frase que literalmente no se entiende muy bien, y seguramente la han escuchado. El ángel encargado de llevarse las almas, ¿cómo es? ¿Qué han escuchado sobre el tema? Tiene una espada, pero ¿cómo es él? Que se espantan. ¿Por qué se espantan? Por eso ¿Qué tiene de especial? ¿Será como una calavera o qué será? Lo que nos describen los jajamim es que tiene muchos ojos. Muchos ojos. Pero eso, ¿por qué tendría que ser así? Todo lo que Dios hace tiene un propósito, un sentido, una esencia. ¿Por qué los ojos?
La explicación es que si nos ponemos a pensar, todos los pecados que uno llega a cometer tienen su raíz en los ojos, en la vista. ¿De dónde nace la envidia? De la vista. Algo viste las fotos de Facebook que subió tu amiga y se fue a un viaje, entonces tú también quieres. El odio, el deseo, normalmente todo está relacionado con algo que uno vio. Y eso es lo que representa la forma de este ángel. Las cosas vienen a raíz de la vista. Por eso dice la Torá, Velotaturu ajare levavhem, beajare ainehem. No desvíen su corazón detrás de filosofías ajenas y tampoco vayan a desviar sus ojos. Los ojos hay que cuidarlos demasiado. Lo que dice el Zohar es que cuando el alma va a partir de este mundo, se le presenta Dios mismo. Cuando Moshe quiso conocer al Creador, Hashem le contestó, Lo irani Adam Bahai. No puede verme un ser humano mientras esté con vida. Pero cuando uno parte del mundo, tiene el privilegio de ver a Hashem. ¿Qué más ve el alma cuando parte del mundo? En el camino del lugar de su fallecimiento al panteón, es acompañado. Acompañado, número uno, por personas. Hay una mitzvah, es un precepto, cumplir, acompañar al fallecido hasta su última morada. Pero también lo acompañan ángeles. Ángeles que fueron creados por él. Cuando tú realizas una buena acción, esa buena acción crea un ángel. Ese ángel acompaña al fallecido para protegerlo de cualquier cosa negativa. Es un camino que no recorre solo. Los primeros días, los 3 primeros días, a partir del fallecimiento, están programados para llorar. Shelosha yamim lebeji, 3 días para llorar. Pusieron una cuota. No significa que esté prohibido si alguien se conmueve después de esos 3 días, escucha algo o recuerda y quiere y derrama alguna lágrima. No hay prohibición como tal, pero se debe llorar los primeros 3. Alguien que no llora los primeros 3 días por el fallecimiento de un familiar no es buena señal. Lo que dicen los jajamim es una persona cruel. ¿Por qué no llora? ¿Por qué no derrama una lágrima? Todo aquel que derrama lágrimas por el fallecimiento de una buena persona obtiene beneficios espirituales. Esos 3 días, explican los jajamim, son para el alma una transición muy intensa. El Talmud Yerushalmi dice que el alma no se desprende del cuerpo los primeros 3 días. ¿Por qué no? Porque piensa que va a regresar. No se hace a la idea de que ya no más. Ustedes saben que en el Talmud está escrito que el dormir es una fracción de morir. Nosotros dormimos cada noche y nuestra alma sube. Es una especie de muerte ligera. El alma, cuando ya le toca abandonar este mundo de manera total, no se hace a la idea y permanece junto con el cuerpo los primeros 3 días. Pasando los primeros 3 días, el cuerpo empieza a cambiar, se empieza a consumir, se empieza a desgastar. Y el alma, al ver eso, entiende ahora sí que esta ocasión es diferente. Ya no hay regreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se la pasa yendo de la casa a la tumba, de la casa a la tumba, de la casa a la tumba. Todavía no es un desprendimiento absoluto. Se la pasa yendo otra vez y yendo otra vez los 7 días. Por este motivo, la familia hace rezos en la casa del fallecido, porque su alma continúa yendo ahí de visita y escucha lo que se habla de ella, está pendiente de todo lo que se dice. Cuando Hashem va a llevar a cabo el juicio que se lleva a cabo a todo individuo, Dios hace una cuestión a los ángeles, les pide, bajen a escuchar
qué se habla de él. Antes de juzgar, vayan a ver qué dice la gente, qué enseñanzas dejó, qué ejemplo dio, su imagen, su legado. Todo eso es sumamente importante. Por eso los 7 días son básicos. La Gemara cuenta sobre uno de los grandes jajamim, llamado Rabbi Yehudá. En su época falleció un individuo que no tenía parientes. ¿Dónde es la casa de Abelim? No hay casa de Abelim. Nadie se iba a sentar, nadie le iba a organizar absolutamente nada. ¿Qué hizo Rabbi Yehudá? Pagó de su bolsillo y contrató un minyan para que se sienten en la casa del difunto toda la semana. De ahí la importancia de la casa de los Abelim. Después de esos 7 días, el alma regresa al lugar en donde fue creada, que es bajo el trono de Dios. Todas las almas provienen de ese lugar, debajo del trono divino. Pasando esos 7 días, el alma regresa, pero no toda. El alma se divide en varias partes. Tenemos básicamente 5 partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. La parte del Nefesh es el alma básica que tiene todo ser viviente. Luego tenemos al hombre, que tiene Ruach, tiene espíritu. Y tenemos a gente especial que se gana su Neshama con buenas acciones. Parte del Nefesh, que es el alma básica, permanece en la tumba, específicamente en la lápida. Por eso es muy importante poner una lápida al 7º día. Hubo jajamim que dijeron que permanece en ese lugar 50 años. Otros jajamim dicen que hay una parte que permanece ahí siempre, hasta la resurrección de los muertos. Por eso tiene sentido visitar una tumba. ¿Para qué visitaría uno una tumba si el alma está arriba? Pero no es así. Hay una parte del alma que siempre se encuentra ahí, en la lápida. Escuchan, por eso uno va a visitar, por eso uno reza en su honor y hasta se puede comunicar con ellos. Existe una prohibición de pedirle a los muertos. Los muertos no pueden dar. Mándame verajá. No es Dios, no tiene ese poder, pero sí se puede pedir 2 cosas. Una es pedir por el mérito del fallecido. Dios, por el mérito de esta persona que está enterrada aquí, mándame éxito. La otra es pedir al alma directamente que abogue por nosotros arriba. Esas son las 2 maneras permitidas de pedir. Pero sí es una parte del alma que permanece ahí constantemente. Al cuerpo del fallecido hay que tratarlo con respeto. Inclusive hay gente que se encarga de acompañar, de no dejarlos, de leer Tehilim. Alágicamente hay detalles para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque el alma siente lo que le pasa al cuerpo. No es un sentimiento directo. Les voy a dar el ejemplo que dice la Gemara. El ejemplo es, ¿cómo siente un ser humano cuando le das un pinchazo? Agarras una aguja, un alfiler, sientes, brincas, reaccionas, es natural. Dicen los jajamín que así siente el alma cuando maltratan al cuerpo, pero explican que no es un sentimiento directo, porque el alma ya no está ahí adentro, pero el alma siente conexión con el que fue su compañero durante 120 años. Ese cuerpo sirvió para realizar buenas acciones, fueron compañeros constantes de vida. Entonces el alma quiere que ese cuerpo sea honrado como debe de ser. ¿Qué pasa en Shabbat? ¿Qué pasa en Yom Tov? Los jajamim explican que las partes del alma que están aquí abajo suben en Shabbat, a las alturas. Suben en Yom Tov. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han visitado un panteón en Shabbat? No. ¿Por qué no se usa? Por este motivo.
Porque ahí sí el alma no se encuentra. El alma subió en el séptimo día, en día de Yom Tov, el alma sube, entonces vas a ir a nada. Ahí sí prácticamente estaríamos haciendo un culto al cuerpo, sin sentido, porque el alma no se encuentra ahí. Una de las preguntas que más me ha hecho la gente es acerca de las celebraciones. Si existe invitar a los muertos a las fiestas. Y la respuesta que dice el Zohar HaKadosh es sí. Sí existe que vayan a las fiestas. No dice invítalos, pero la invitada tiene base, tiene sustento de ir y hablar porque las almas van a las celebraciones de sus parientes. Hay costumbres y hay costumbres, dependiendo de la costumbre del lugar. Los 30 días, los primeros 30 días, son de limpieza intensiva para el alma. Limpieza total. ¿Quién necesita limpieza? Todo ser humano. Todo ser humano que haya pasado por acá necesita cierta limpieza para llegar allá. Va a ser mayor o menor dependiendo del desempeño de cada quien, pero todos requieren esos primeros 30 días que son los más importantes. Por eso tienen un reflejo en el nivel de duelo que se respeta por ellos. Los primeros 3, los primeros 7, los primeros 30, ¿y qué pasa después? Un año. Un año es la cuota máxima estándar de limpieza de las almas. ¿Qué significa limpieza? El alma adquirió capas y capas y capas de cosas materiales, físicas, mundanas. Se relacionó con su parte física y ahora tiene que irse desprendiendo poco a poco. Entonces necesita un proceso para poderse limpiar, volver a la pureza original, espiritual total, y entonces ya apegarse arriba al trono celestial. El día del aniversario, al cumplir los 12 meses, al cumplir el año, se vuelven a respetar algunas cosas. ¿Qué sucede el día del aniversario? Uno retoma su Kaddish, el primer año es más importante, pero todos los años otra vez. La gente sube al Sefer Torah, dona dinero para Tzedaká. ¿Qué pasa el día del aniversario con el alma arriba? Entonces hay Jajamim que explican que al alma la vuelven a evaluar. Una especie de juicio. ¿Por qué? Si ya pasó todo, y ya limpiaron, y ya evaluaron, ¿qué pasa en el año? ¿Qué ejemplo dejó? Es como tener una inversión. Cada X tiempo, haces un balance a ver qué te deja de ganancias. Con las almas pasa lo mismo. Durante ese año, los hijos hicieron cosas en su honor. Los hijos siguieron su ejemplo, los nietos siguieron su ejemplo, la gente aprendió de él. Todo eso sirve para el alma y vuelven a elevarla de nivel. El Hatam Sofer, uno de los grandes Jajamim, dice, el día del aniversario hay que hacer algo por el padre o la madre fallecidos. Es importante que el hijo se ponga las pilas y diga, voy a hacer algo bueno en honor a ellos. Existe la costumbre de ayunar. No es una obligación. El ayunar el día del aniversario no es una obligación, es muy bueno, mientras no salga contraproducente. Si por estar ayunando vas a estar demasiado débil y vas a dejar de hacer algo bueno que podías haber hecho, entonces ya salió peor. Es muy bueno siempre y cuando uno tenga salud, fuerza y no le afecte para nada. ¿Qué pasa con las almas que dejaron asuntos pendientes acá? Es muy importante para todos los que están escuchando esto, que Baruch Hashem estamos vivos, hacer un testamento. El testamento pone las cosas en orden, ya no deja uno pleitos entre los hijos, aunque me acabo de enterar de una persona que está haciendo pleito con todo y testamento porque no quiere respetar la voluntad del fallecido. Eso es grave. Eso es grave, ¿por qué? Hay un concepto que traen los Jajamim que dice mitzvah lekayem dibre amet.
se cumple un precepto respetando la voluntad del fallecido. Es muy importante respetarlo. Y también es importante que el vivo estipule todo lo que quiere que pase con sus cosas. Si uno puede evitar un pleito familiar, que normalmente son cosas de dinero, si uno puede evitarlo poniendo las cosas claras, mejor. También es importante que uno salde sus deudas antes de partir. Si quedó alguna deuda pendiente, ¿qué pasa con el alma? El Gaón de Vilna, uno de los grandes sabios de los últimos siglos, dijo: si alguien dejó una deuda pendiente, tiene que regresar otra vez al mundo. ¿Pero quién regresa? ¿El prestamista o el deudor? Dice el Gaón de Vilna, ambos regresan. Para que se pueda pagar esa deuda, ambos deben regresar. Por eso es importante dos cosas: que uno pague sus deudas antes de partir. Prestar es muy bueno, no hay que dejar de prestar, es una mitzvah muy importante. Por otro lado, si alguien que te debía dinero falleció, ¿qué sucede? El deudor murió. Dice el Gaón de Vilna, es muy importante perdonar esa deuda. Si tú sabes que de por sí ya no la vas a cobrar, la gente no quiere perdonar. ¿Por qué lo voy a perdonar? Me debía dinero. Pero hablando ya con los pies en la tierra, ¿vas a cobrar ese dinero? No. No. Entonces, espectacular. Si los hijos pagan la deuda, es magnífico. Claro, se considera pagado. Igualmente, si uno tenía una deuda con alguien que ya murió, pagarle a los hijos también es igual de importante. Y uno puede ahorrarle al alma tener asuntos pendientes arriba que ya no está en capacidad de resolver. ¿Cómo arriba va a pagar una deuda? Ya no hay forma. Entonces, es importante las dos cosas. Hacer el testamento. Una vez leí una historia del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov era un gran jajam que tenía una visión espiritual muy profunda. Podía llegar a percibir de dónde venían las almas de cada individuo o inclusive más allá. Una vez leí que el Baal Shem Tov visitó una vez a un hombre y le dijo a este hombre: ¿me puedes enseñar por favor tus caballos? Los quiero ver. Y el hombre lo llevó al establo. El jajam echó un vistazo, vio un caballo especial, alto, fuerte, grande. Le dijo: ¿me lo regalarías? Le dijo: jajam, le doy cualquier caballo a excepción de ese. Ese es mi mejor caballo. Me trabaja más que todos. Si mi carreta se llega a atorar, lo que hago con tres, hago con este. Tiene la fuerza de sacar y me ha trabajado con fidelidad todo el tiempo que lo he tenido. Nunca me da dificultad alguna, nunca se enferma, nunca nada. Ok, regresaron a la casa, hablaron de otras cosas y el Baal Shem Tov le dijo a este hombre: ¿alguien te debía dinero y murió? Le dijo: sí. ¿Y qué pasó con esa deuda? Le dijo: jajam, espéreme tantito. Fue al cuarto, regresó, le dijo: aquí está el documento firmado. Todavía lo tengo. Me debía dinero, aquí está firmado. Le dijo: ¿y ya lo perdonaste? Le dijo: no. No, ¿por qué lo voy a perdonar? Me debía dinero y tengo coraje. Le dijo el jajam: que sepas que parte del alma de este individuo bajó en el caballo para pagarte la deuda. ¿Puedes perdonar? Dijo: perdono la deuda. Fueron al establo y el caballo había muerto. El alma regresó otra vez, había pagado lo que tenía que pagar. Por eso es importante no dejar asuntos pendientes en este mundo. Hay en la Amidá, hay en la Tefilá, antes de terminar, una parte donde todos los libros de rezo dicen que hay que decir un versículo. Es muy bueno decir un versículo que incluya las letras con las que empiezan y acaban el nombre de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un pasuk, es un versículo de Torah que tiene insinuado el nombre.
esto es importante porque hay almas que olvidan su nombre arriba. Y la manera de recordarlo es diciendo ese versículo diariamente. Si alguien no se sabe su versículo, acudan a algún jajam que les investigue cuál es. Y es muy bueno decir el nombre antes de terminar la amidad. Antes de Oseh Shalom. Así es. En los Sidurim normalmente dice ahí. En esta parte decir el versículo que comienza y termina con las letras del nombre de uno. ¿Qué sucede con la esencia del alma, la esencia de las personas? La Gemara cuenta que había 2 mujeres que habían fallecido, que estaban en el cementerio, las almas de estas mujeres, y estaban chismeando. Así cuenta la Gemara. Platicaban y se comentaban entre ellas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el siguiente año? Hay que investigar a ver cómo le va a ir a la gente. Dice Rav Dessler, ¿qué pasa con estas almas? No tienen nada que hacer para andar platicando de la gente. Y él trae una prueba de esa parte del Talmud, que el alma conserva su esencia. El que era chismoso acá, será chismoso allá. El que era enojón acá, será enojón allá. La esencia no cambia, sino hasta que pasen muchos años en los que el alma pueda desprenderse de sus rasgos negativos. La personalidad de uno no cambia ni siquiera cuando uno se va. Que ustedes sepan que si no cambias acá, no cambia nada allá. Si alguien era amargado, va a ser un alma amargada. En cambio, si alguien era alegre, era optimista, era bueno, entonces el alma va a tener más chances. ¿Puede regresar al mundo a reparar esa alma? Normalmente no. Uno regresa si es que tenía acciones pendientes. Lo demás se lo lleva a uno. Los rasgos negativos de carácter. Te voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez han escuchado de ángeles que persiguen al alma? ¿Nunca lo han escuchado? Bueno, no existen. Rav Dessler dice, no son ángeles. Si tú lees la literatura, dice, son ángeles que persiguen al alma. Dice Rav Dessler, no existen esos ángeles. ¿Qué persigue al alma entonces? Sus propios deseos. Su propio carácter negativo no lo deja en paz. Hasta después de muchos años que el alma empieza a entender, se empieza a limpiar, se empieza a purificar, y entonces ya podrá tener una esencia pura. Pero por eso es muy importante cambiar acá, hoy. Todos los rasgos negativos que tengas, cámbialos ya. Entonces, ¿cómo la reencarnación? La reencarnación es por acciones que a uno le faltó cumplir. Entonces regresa con una oportunidad de cumplir más. Pero la esencia de cada uno de nosotros permanece arriba. ¿Conoce gente chismosa? Sería bueno decirles que cambien de una vez. No puede ser que sea al revés. ¿Qué? Que como su esencia ya era ser chismosos baja. No, porque el alma de origen es pura. Dios la manda pura. Hay un párrafo que decimos todos los días en la tefilá. En la mañanita hay unas llamadas Birkot HaShahar, las verajot de la mañana. Decimos ahí, Elokai, Dios mío, Neshama Shenatata Bi Tehorá. El alma que me diste es pura. En esencia, el alma es pura. Pero si uno aquí adentro de este mundo, abajo, se impurifica, se arraiga a toda esa parte negativa que luego le es difícil desprender. No es fácil que uno, simplemente por cambiar de mundo, ya te hagas diferente. Es como cambiar de habitación. Cambia uno de cuarto, de acá a allá. Pero la esencia sigue siendo exactamente la misma. Hay libros que hablan sobre almas que llegaron al mundo y tuvieron ciertas revelaciones. Y yo he leído de gente que su alma habla de manera grosera. Dicen groserías. ¿Cómo puede ser si son almas?
porque en este mundo se la pasaba diciendo groserías. Hay una historia en la Torá de un rey llamado Ahab. ¿Han escuchado del rey Ahab? Un rey que no fue bueno, su desempeño no fue bueno. Este rey tenía envidia de uno de sus vecinos, llamado Nabot. Quería robarle su viñedo. Primero se lo quería comprar, el otro no quiso vender. Entonces dijo, lo voy a usurpar. ¿Qué hizo el rey? Contrató testigos para que acusen a este dueño del viñedo de un crimen capital. Entonces terminó matando a este cuate y se quedó con su terreno. ¿Qué sucede más adelante? Este rey tiene que ir a una guerra y va con ciertos profetas a que le digan si va a ganar o no va a ganar. Los jajamim, y está escrito en el libro, nos cuentan que el alma del vecino, el alma de Nabot, dijo, Dios, yo quiero ir al mundo y pasar un mensaje falso que diga que el rey no va a morir, para que el rey confiado vaya a la guerra y lo maten. ¿Qué pasa con esta alma? Quiere venganza. ¿Cómo puede querer eso? ¿No se supone que las almas descansan en paz? No necesariamente. Si uno es vengativo aquí abajo, va a ser vengativo allá arriba también. Entonces, muy importante eso. Eso no lo puede hacer nadie por uno. Los hijos pueden decir Kaddish y elevan al alma. Pueden darse de acá, elevan al alma. Pueden estudiar Torah, elevan al alma. Pero ¿quién le cambia la esencia? Nadie. Nada ni nadie. Hoy hay que trabajar en el carácter y en la personalidad, porque si no, arriba no hay nada que hacer. La Gemara cuenta sobre un hombre llamado Onkelos, que Onkelos era un miembro de otra nación, quería convertirse al judaísmo, pero no estaba seguro. Pidió consejo a 3 almas. Una de ellas, el alma de Bilam. ¿Quién era Bilam? Un malvado, hechicero, brujo, que quería maldecir al pueblo de Israel. Y le preguntó a Bilam, ¿qué opinas del pueblo de Israel? ¿Me junto con ellos? ¿Me uno a ellos? ¿Qué le contestó Bilam? De ninguna manera. Dáñalos, busca su mal. Pero no era un alma que ya estaba arriba. No vio la verdad. ¿Por qué quería seguir haciendo daño? La respuesta es la que acabamos de decir. El alma no pierde su esencia. Continúa siendo como es arriba también. Era malvado. Se quedaba con sus rasgos negativos de carácter. Entonces, el hombre tiene que saber que el momento para superarse es hoy, aquí, ahora. No hay otra. Buenas noches, señores. Hazá de mal.